Y estamos en el episodio 7 de nuestra segunda temporada. Hoy día vamos a conversar sobre las batallas de San Juan y de Miraflores. Bienvenidos a Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, ¿qué tal? Un saludo a todos los ruteros de la curiosidad y bueno, muy contentos porque hoy estamos saliendo por un nuevo medio, aparte de las plataformas de podcasting habituales en donde estamos. Así es, porque además de las plataformas habituales que ustedes ya conocen, desde este viernes a las 8 de la noche estamos saliendo en Hispanoamérica Radio. Así que a quienes nos están escuchando por esta radio, un gran saludo desde Lima, Perú. Y bueno, esperemos que sea de su agrado este humilde podcast. Daniel, durante la semana, durante este fin de semana previo, este podcast, para quien no lo sabe, el estreno del podcast en sí está siendo el 13 de enero de este año. Hemos estado realizando algunas visitas y colgando unos videos debido a todo lo que significó la campaña de Lima aquí en suelo peruano. Así es, hemos estado visitando muchos lugares de nuestra ciudad de Lima, lugares por los que muchos hemos visitado, muchos hemos transitado alguna vez de repente para ir a comprar algo, a visitar a algún familiar, a algún amigo, pero que pues lamentablemente muchas personas no recuerdan o no conocen que estos lugares contienen mucha historia de por sí. Caminamos por lugares históricos porque, como hemos mencionado, vamos a hablar de las batallas de San Juan y de Miraflores. En esos lugares se han desarrollado estos eventos. Todo esto en el marco de la Guerra del Pacífico que tuvimos con Chile, que los participantes fuimos Perú, Bolivia y Chile. Claro, del año 1879 al año 1883. Así que pero en esta oportunidad, Daniel, no estamos solos porque estamos muy bien acompañados. Sí, el día de hoy está con nosotros Gastón Gaviola. Gastón es un reconocido periodista que ha participado en muchos medios de comunicación nacionales, escritos, televisivos. También es un gran divulgador histórico y muy entusiasta acerca de este tema. Muchas gracias por estar con nosotros en Por las Rutas de la Curiosidad, Gastón. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Daniel, y un saludo muy especial a todos los ruteros en esta segunda temporada que están teniendo. Yo encantado de estar con ustedes. Y bueno, empecemos a conversar con este tema tan rico que me parece que es la campaña de Lima, ¿no? Una campaña pocas veces he visto en los países que sea por la capital de un país. Quizás eso es el primer hecho que llama la atención, ¿no? Es decir, para empezar, creo, Gastón, que debemos de explicarle pues a nuestros ruteros de que no es la Lima que hoy día es, ¿no? Hoy día pues es una ciudad inmensa con millones de habitantes. Solamente en San Juan de Miraflores hay más de 1 millón de habitantes. Sin embargo, me parece que Lima en ese entonces, pues, no sé si llegaba a los 100.000 habitantes, algo por ahí. Claro, a ver, eran muchos menos. Para que la gente entienda, antes Lima como tal se le conocía lo que hoy sería Lima Cercado, Lima Cuadrada. El resto eran pueblitos o villas periféricas. Estaba Magdalena Vieja, Magdalena Nueva, que vendría a ser Magdalena y Pueblo Libre. Estaban los balnearios, que era el balneario de Miraflores, y la villa de Chorrillos, que ni siquiera llegaba a balneario. Chorrillos era una villa de pescadores, Miraflores y El Barranco eran donde se encontraban las casas de comercio y las casas de verano de la gente que vivía en Lima, que llegaban a Miraflores a través del tranvía de Lima, que unía Lima con Chorrillos. Y aparte de eso tenías las haciendas, estaba la hacienda de San Isidro, estaba la hacienda Vázquez, estaba la hacienda de La Molina. Bueno, con la explosión demográfica del siglo XX y con la migración masiva del campo a la ciudad en la segunda mitad de ese siglo, Lima pasó a ser una ciudad de 100.000, 200.000, 300.000 habitantes. Ya tenemos, por ejemplo, que en este cuento El niño de Junto al Cielo se denomina a Lima la bestia de 1 millón de cabezas, y es un cuento de hace 70 años, y ahora estamos por borrar los 9 millones. Entonces, para que su público, nuestros ruteros, yo me los agarré, ahora digo nuestros ruteros, sí, el entusiasmo no hay problema. Para que los ruteros entiendan, Lima era una ciudad pequeña, se le conocía como la perla del Pacífico. Dentro de Sudamérica seguía siendo una ciudad enorme porque tenía el puerto natural del Callao, al que también estaba unido con tranvía, pero no era lo que conocemos ahora. Era una ciudad muy, muy pequeña. Redondeemos a 100.000 habitantes, como ustedes decían, Jorge, Daniel, y esa ciudad cerró el año 1880 en pie de guerra. Así es, solamente para acotar un tema que dijo Jorge, quien tiene 1 millón de habitantes es San Juan del Lurigancho. San Juan tiene bastante, San Juan de Miraflores, pero no llega todavía al millón.
Es cierto. Comas, Ate están por medio millón, para que nos hagamos una idea, ¿no? Que claro, como mencionas Gastón, en ese entonces Lima era una ciudad grande para la época, para el contexto de la región, pero obviamente que en la actualidad, o sea, Lima se ha comido a todas esas villas, balnearios, se ha comido al Callao, a Magdalena, Miraflores, Chorrillos y bueno, en este caso, pues yendo un poco ya al tema, que como dices, Lima prácticamente estaba viviendo una situación prácticamente sabiendo que el ejército chileno estaba ya planeando pues llegar a la ciudad, pero ¿qué ocurre? Algo que creo que sería importante acotar es que nosotros uno de los hechos históricos de la Guerra del Pacífico que tenemos siempre en cuenta es la batalla de Arica, que ocurrió el 7 de junio de 1880. Así es. Y todo este tema de las batallas de San Juan de Miraflores ocurrieron en enero de 1881. Quiere decir que en ese tiempo, esos meses, pues no es que no haya habido de repente batallas o escaramuzas entre Perú y Chile, pero es un tiempo considerable en el que no hubo acciones de guerra de repente importantes. Medio año. Es medio año, claro. En este caso, pues, lo que se sabe es que se quería intentar una especie de negociación a ver si Perú y Bolivia cedían terreno, si Chile aceptaba, mediaciones de otros países, Argentina. pero que Estados Unidos también. Claro. Claro, temas que al final no llegaron a buen puerto. Exacto, se le quiso ofrecer a la Argentina la Patagonia para que se maneje neutral, porque recordemos que nosotros terminamos metidos en esta guerra que era una guerra Chile-boliviana, por este pacto tripartita en la que Argentina se dedicó a mirar a otro lado y Bolivia después de la batalla de Tacna se fue para su casa. Ahora, hay algunas versiones que estoy seguro que historiadores formales de carrera deben tener sesudas investigaciones que refieren que después de Tacna hubieron negociaciones muy agresivas entre Chile y Bolivia para cederle los territorios ocupados de la provincia de Tarapacá a Bolivia. Chile mantenía Antofagasta, crecía por el norte hasta Antofagasta, digamos. Con eso Bolivia se queda sin mar, evidentemente, pero para que Bolivia siga teniendo salida al Pacífico, le iban a ceder la provincia de Tarapacá y de Arica, que eran peruanas. Le dijeron, bueno, Bolivia, tú quédate con eso y quedamos en paz. Y dicen que Bolivia dijo no, o sea, ya bastante hice metiendo a Perú en la guerra para encima quedarme con sus provincias, y por eso es que continuó la guerra. Tuvieron cierta conmiseración, no sé, con nosotros. Decencia, le diría, o hasta vergüenza, te diría, porque creo que eso hubiera maltratado las relaciones peruano-bolivianas eternamente, me parece. Entonces, como ustedes mencionan, hay estos 6 meses en los que efectivamente en el colegio, no sé si a ustedes, a mí no, en la universidad, ni en ningún texto formal, después de Arica, se acaba la temporada, digamos, o la campaña del sur y no tenemos nada hasta diciembre. Claro, no tenemos noticias, ¿no? Sin embargo, en el entretelón, digamos, entre una campaña y otra campaña, en el medio tiempo, sí vieron algunas acciones, escaramuzas, y sobre todo se empezó, porque Chile sabía pues que parte de la guerra y de lo que significaba el costo de la guerra, pues era sostenida por algunas haciendas del norte, y se realizaron ataques al norte. Expediciones de Patricio Lynch. ¿no? Con el objetivo pues de diezmar, de desmoralizar y que no se continuara con la guerra, ¿no? Con el general Dinamita le empezaron a apodar. Y bueno, es en esta circunstancia que pasa todo este medio año y al final Chile toma la decisión de que sí, de todas maneras va a realizar su expedición a Lima. Y aquí viene, ya entrando un poco en el tema de la campaña de Lima, viene la primera cuestión, ¿no? Que es ¿por dónde ataca Chile? Porque hay una controversia, ¿no? Entre el dictador, bueno, para ese entonces se había alzado como dictador, era un dictador. Pierola, sí, que de él ya hablamos incluso un poquito de él en el programa de corrupción, ¿no? Bastante, sí, aquí ya le hemos dedicado ya algunas palabritas. Y hay una controversia, ¿no? Porque él dice, no, ellos van a venir a atacar por el norte, y Cáceres dice, no, pero ellos van a venir a atacar por el sur, y bueno. Pero son unas necedades, ¿no? El Cerro San Cristóbal, que creo que todos estamos familiarizados con él, claro, está fortificado, se llamaba la Ciudadela Pierola. Todavía con ese nombre. Megalómano hasta decir basta, el señor ese, ¿no? Digamos que había una unidad militar que se llama los Cazadores de Pierola. Entonces era el culto al ego, a la persona desmesurados del califa, como le decían a Pierola. Entonces se artilló, se armó con artillería pesada de grueso calibre. El Cerro San Cristóbal no se utilizó nunca, se armó con piezas también el Real Felipe, no entraron nunca en batalla porque pensaban que venían por el norte, y cuando en realidad los chilenos, que tienen espías en cada esquina dentro de nuestra capital, o sea, conocían la capital te seguro mejor que el propio Pierola, le dijeron que no, que el negocio estaba hacerlo por el sur,
y efectivamente ellos desembarcan en Curayacu y en Lurín a fines de año, en diciembre. Y ahí es donde yo considero que empieza la campaña de Lima, con este desembarco en Curayacu y en Lurín, que además desembarcan sin hacer un solo tiro los chilenos, a diferencia de Pisagua, en la que por lo menos hubo una resistencia, algunos dicen que casual, porque hubo un batallón peruano y un batallón boliviano, solamente que se opusieron a más de 4.000 hombres que desembarcaron. En Curayacu no les tiraron, pero ni piedritas, nada. Desembarcaron de lo más tranquilos y tuvieron todo el acceso hasta que empieza formalmente el 27 de diciembre, sea la primera acción de armas de la batalla de Lima, que es la batalla del Manzano. Es una batalla de caballería, básicamente, en la que, bueno, lamentablemente perdemos, como solíamos perder los duelos de caballería, como fue la batalla de Pampa Germania. No estaba el Perú hecho, preparado para la guerra montada, y eso explica por qué el 13 y el 15 de enero, en la batalla formal ya de Lima, en San Juan y en Miraflores, el Perú no despliega caballería. Ustedes recordarán, no hay una sola... claro, como tú dices, era un tema de trincheras o reductos, como le decía en ese momento. Por eso, pero ¿por qué? ¿Dónde está la caballería? Porque normalmente es tu unidad móvil que te sirve para evitar que te flanqueen, que se corte la línea. El Perú no pelea con caballería en San Juan ni en Miraflores, porque toda la caballería fue destruida en la batalla del Manzano, que es saliendo de Lurín. Y fue una batalla de noche, se peleó entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. Y prácticamente se desintegró. Los que no murieron fueron hechos prisioneros. Y aquí termina el último dato que les quería dar de la batalla del Manzano, para que sus oyentes lo sepan. Cuando los chilenos toman prisioneros a los últimos sobrevivientes, a los últimos peruanos heridos, los últimos jinetes de la batalla del Manzano, no entienden por qué están vestidos como chilenos. Sí, yo también puse la misma cara que pusieron ustedes. La que hemos puesto ahora, sí. Exacto. Y era porque esta unidad montada peruana estaba vestida con los uniformes de los carabineros de Yungay. Los carabineros de Yungay, exacto. Yungay es una provincia peruana, pero se llaman carabineros de Yungay porque durante la guerra de la Confederación Peruano-Boliviana contra Chile, Chile derrota al Perú en la batalla de Yungay. Y en honor a esa batalla, este grupo se llama Carabineros de Yungay. Y el Huáscar captura esta unidad cuando captura el transporte Rímac, que también es el nombre de una unidad peruana, pero Claro, era sí. la compañía de vapores que se le alquilaba a los chilenos. El Huáscar y Grau capturan al Rímac, capturan a los Carabineros de Yungay, se quedan con los uniformes que eran de muy buen paño y se lo dan a la unidad montada peruana. Y cuando los chilenos amanece, porque como les dije, se peleó durante toda la noche, dicen, oye, pero estos fulanos están vestidos con nuestra ropa. Y era porque tenían trajes Claro. chilenos. Habían capturado todos esos trajes, ¿no? Justamente luego, bueno, vino esto que mencionas, Gastón, que fue la batalla del Manzano, como dices, en la zona de Lurín, entre Lurín y Pachacámac. Para un detalle, si alguien por ahí toma estas empresas, transporte, Santísimo Salvador o en Tramplusa, su paradero final está en el Manzano. O sea, Ajá. está en Lima. Es una zona un poco rural, alejada, pero está dentro de Lima metropolitana prácticamente. Es historia viva todavía. Sí, todavía. De repente entonces, al finalizar esta temporada, así como hicimos con Punchauca, nos vamos a hacer una ruta al Manzano. Y podríamos hacer ruta Manzano-La Rinconada, porque después de eso vino la Claro, batalla de La sí, Rinconada, sí, eso que es ahí sería nomás. genial, eso Y sería curiosamente, la unidad que defiende el paso de La Rinconada es el batallón Pachacamac, que fue armado por los hacendados de la época, entre ellos el señor Rocarrey, me parece que es uno de los hacendados de la zona, y que gracias a sus haciendas la batalla nuevamente fuimos derrotados en la batalla de Rinconada por las tropas de Orosimbo Barbosa, que es uno de los Barbosa. grandes caudillos Sí, es verdad. chilenos, y los peruanos se salvaron de la aniquilación absoluta, porque iba a ser absoluta la masacre de tropas peruanas. Es más, la poquísima caballería peruana que sobrevivió, que se refugió en esa zona, fue degollada en el mismo campo de batalla. Hubo un único sobreviviente a ese acuchillamiento, un oficial sobrevivió a todo el acuchillamiento, y el resto de tropas y montoneras se retiró. Y dicen las crónicas de la época que se salvaron porque se metieron a una hacienda con las tropas chilenas pisándoles los talones, como se dice, y soltaron un corral con toros de lidia. Ah, ya. Los Sí, sí, toros sí, sí, parten sí. en estampida, Claro. y los chilenos esperan cualquier cosa menos que se le Menos venga que una se le venga una estampilla de toros. estampida de toros. Entonces, oye, ¿qué está pasando acá? Y los peruanos logran escapar. Sí, sí, es verdad. Sí, eso, un poquito de esto de la anécdota de los toros de Lidia, algo había escuchado.
Bueno, Daniel, antes de anunciar el siguiente bloque, quería decir que en todo esto, lo que significó la previa a las batallas de San Juan y Miraflores, los chilenos pues también pasaron por algunas, hoy día distritos del sur de Lima, no precisamente de la provincia de Lima, sino de la provincia de Cañete. Yo sé que, y para los amigos que me conocen y que escuchan por allá, pues también se desarrollaron algunas acciones en lo que hoy día es el distrito de Mala y es el distrito de San Antonio. En Cerro Azul también me Y en parece Cerro Azul, que claro. hubieron O algunas sea, escaramuzas. sí. Claro, y lo que mencionaron justamente de la batalla de Rinconada, Jorge y Gastón, este lugar, si alguien pasa por la zona de Molicentro, Santa Patricia, no cerca del Banco de Crédito que está por la Avenida Melgarejo, también en esa zona fue pues prácticamente parte del campo de batalla de lo que fue la batalla de Rinconada, de la que estamos hablando. Pero bueno, para no extender más, vamos con el siguiente bloque donde vamos a detallar ya acerca de la batalla de San Juan o batalla de San Juan y Chorrillos, como también creo que le llaman algunos. Las fuentes chilenas lo dividen en dos batallas diferentes, claro. Les conviene, pero es verdad. Vamos al siguiente bloque. Hispanoamérica Radio, orgullosos de nuestro folclore. Nuestras redes sociales esperan tus mensajes. Por las rutas de la curiosidad. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter. También escúchanos en www.hispanoamericaradio.com. Bien, con las fuerzas chilenas pues ya situadas en Lima, se va a ordenar, entre comillas, la defensa limeña y se va a ordenar prácticamente en dos líneas, ¿no? Que se le conoce como reductos, más modernamente se le ha denominado las trincheras, muy usadas, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Habría que ver las diferencias que tienen unas con otras. Y pues se hace toda una línea. Lo que pasa es que, a ver, vamos a empezar por partes, Gastón. ¿Quién es el que planifica y que hace la estrategia de la defensa de Lima? Porque tenemos una línea que va de kilómetros a kilómetros, es larguísima, con muy poca profundidad. Es decir, son soldados que digamos que las fuerzas o el ejército profesional prácticamente ha sido barrido en las campañas del sur, y lo que llega aquí, que es parte del ejército, está el propio Andrés Avelino Cáceres que lucha en este teatro de operaciones, pero también tenemos pues muchas fuerzas reservistas y tenemos pues muchas fuerzas poco entrenadas, ¿no? Tenemos a personas pues del interior del país que vienen, que nunca antes habían pisado Lima, nunca antes habían visto probablemente la costa, y vienen... Y no todos llegaron con forma voluntaria, hay que resaltarlo. A eso iba, ¿no? Fueron obligados a venir. Digamos que un ejército de esas características, digamos que ya de por sí no van a rendir del todo, y peor aún si la estrategia que tú planteas pues no es la mejor estrategia posible. Es una guerra inmóvil. Claro, lo que tú dices, Jorge, es muy cierto. Ellos tenían la vieja escuela de la primera mitad de todo lo que iba del siglo XIX. Si tú veías los tratados de guerra que sostuvieron la guerra franco-prusiana, la guerra de Crimea, la tan cercana para ellos guerra de secesión de los Estados Unidos, tú ves estas tres guerras, y todos esos tenía efectivamente en atrincheramientos, como por ejemplo podemos ver en Gettysburg, ¿no? En Little Round Top, que las tropas unionistas se sostuvieron también y pensaron que esa era la idea, pero como tú mencionas, era una línea que no tenía profundidad. Tú esa línea la tenías que mantener, si le estás metiendo 13, 15 kilómetros, esa línea debe ser mantenida por 80.000 rifles aproximadamente, y no llegamos ni a la tercera parte. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y si a eso también le sumas lo que mencionaste, de que no todo era un ejército profesional, era una estrategia condenada al fracaso, ¿no? Mencionas dos líneas en San Juan, tu ejército profesional, y cómo estaríamos de inseguros de nuestra propia victoria, que atrás nomás tenías una segunda línea porque sabías de que la primera línea se iba a quebrar, y en Miraflores tenías su segunda línea. Claro, es algo que ya hasta al mismo enemigo, alguna vez lo leí en una parte, le da una idea. Mira, está poniendo dos líneas, o sea, sabe que la primera probablemente pues va a ser más o menos fácil de pasar. No, pero peor que eso, o sea, ya por último estableces tus dos líneas, las estableces tan separadas que, digamos, si tu primera línea es rebasada,
si se supone que tu estrategia es tener una segunda línea, la segunda línea para que entre acción Debe inmediatamente. socorrerte. Claro, lógicamente, ¿no? Pero en cambio no es así. Pero bueno, es en estas circunstancias que nosotros nos enfrentamos, igual a hablar, por ejemplo, del tema, por ejemplo, de los fusiles, que mientras que Chile venía pues muy bien preparado con unos cañones, Cañones Krupp de campaña manejados además por los propios prusianos que la casa Krupp le puso a Chile para que los maneje. claro, o sea, eran los mandó aquí, mercenarios. claro, sí, tal cual, tal cual. Y mientras aquí pues lo que se utilizaba era armamento también muy, muy diferente uno entre otro, y tan es así que había momentos en los que el soldado tenía municiones de un armamento que no le Exacto. pertenecía. No era homogenizado. Claro. Tenías un fusil Chassepot con una carabina Minié que no le hacía y todas las armas que se hicieron en los cuarteles de Santa Catalina, en donde ahora está el distrito de la Victoria, y era un desmadre, porque como tú dices, la munición no tenía el mismo calibre para todas las armas, y eso de una unidad que pelea a 100 metros de ti, que no te pueda prestar municiones, es Eso ya. la fórmula del fracaso, Sí, ¿no? sí, tal cual. Pero bueno, ¿cómo se da el 13 de enero? ¿Cuáles son los primeros momentos de la batalla? Bueno, en este caso, como habíamos mencionado en el bloque anterior, Chile decide pues entrar a Lima, pero primero no sabían por qué parte ingresar. Decían, vamos a hacer un ataque frontal, o sea, ir por toda la zona sur hasta llegar pues más o menos al centro de la ciudad, pero otras voces en Chile decían dentro del ejército, no, mejor vamos a tomarlos por sorpresa, como que rodeándolos por la zona de lo que actualmente que es Pachacamac, Manchay, La Molina, Ate, y así pues los agarramos fríos, pero bueno, al final decidieron que no era tan conveniente porque era un camino muy largo, bueno, dijeron mejor ataquemos de frente. Y te alejaba de la costa, que el comodoro Patricio Lynch era de la idea, con muy buen ojo además, de que si peleas, apóyate en tu armada, en tu escuadra, y la escuadra estaba bloqueando la bahía de Chorrillos. Entonces, muy inteligentes. Peleo pegado al mar y te ataco por mar y por tierra. Es verdad, porque ya lo vimos luego en la campaña de la Breña, cómo sufrieron pues los chilenos, ¿no? Y si hubiera sido si hubieran ido por Manchay, pero bueno, es una utopía, una ucronía, no sé en este momento cómo llamarla. Pero bueno, entonces el ejército chileno decide atacar por el sur, por toda una zona que cuando uno busca fuentes ahí para poder entender, de repente ubicarse un poco geográficamente, dice en toda la zona de la tablada de Lurín. Entiendo yo de que en este tiempo, pues como obviamente no existía ni Villa María del Triunfo, no existía Villa El Salvador, no existía Miraflores como distritos como habitados como lo Era un conocemos hoy. balneario, Miraflores. Claro, en este caso toda esta zona de Villa El Salvador, Villa María eran solamente un arenal. Tal cual, Y toda la zona hasta la costa era conocida como Tablada de Lurín, porque actualmente existe Tablada de Lurín, pero es un barrio que está en Villa María, lejos del mar. Pero bueno, en el contexto pues de la Guerra del Pacífico, la campaña de Lima, si uno lee la Tablada de Lurín, se refiere a todo lo que actualmente es Villa El Salvador, desde el mar hasta pues los cerros que empiezan pues en Villa María. Lo que se llama la Pampa de San Juan. También, que está un poco más allá. Ahí, era lo siguiente. Y justo este lugar, San Juan, uno diría, San Juan de Miraflores, ¿de dónde proviene? Yo no he encontrado alguna fuente, Gastón, te soy sincero, que indique de dónde viene el nombre, pero lo que sé es que cerca de ahí había una hacienda llamada Hacienda San Juan. Es correcto. Y aparte, San Juan de Miraflores como lugar, como distrito, nace recién a mediados del siglo XX. Me imagino que de ahí de repente tomó el nombre. Se puede haber asociado, sí, mira, nunca me había puesto a pensar en el origen del nombre, pero es posible, como te mencionaba, la periferia, sobre todo la periferia sur de Lima, empieza a crecer en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Con esta migración. Y bueno, retomando el tema de la batalla, yo quería, como tú dices, se empieza a pelear el 13, parten peleados pegados al mar, y es un dato que no sé si los ruteros lo tengan presente, que mucha gente se sorprende. El monitor Huáscar, el monitor donde muere nuestro querido don Miguel Grau Seminario, peleó en la batalla de Lima bajo bandera chilena, bombardeó el Morro Solar y bombardeó las defensas de Miraflores y de Chorrillos, y se traba en combate, según algunos documentos que he podido leer en su oportunidad, con la batería Alfonso Ugarte, que era una batería de cañones pegada a la costa, tan pegada a la costa que me parece que está situada donde hoy tenemos Larcomar, y desde ahí partía el reducto número 1. Entonces, lo que es la vida, ¿no? La batería Alfonso Ugarte, trabado en un combate, en un duelo de artillería con el monitor Huáscar, que ya no tenía bandera peruana. Qué curioso y qué triste en cierta forma, ¿no? Y bueno, en este caso, volviendo también al tema de la batalla de San Juan, en efecto, la batalla pues empezó el 13 de enero en horas de la madrugada, algo de 3, 4 de la mañana más o menos.
Pero, como había mencionado también Jorge y Gastón, toda la línea de defensa peruana estaba, pues, de cierta forma, ¿cómo llamarlo?, dispersa. Era una línea larga que partía desde la costa, desde justamente la zona de lo que es el Morro Solar, que estamos viéndolo en ese momento ahí al fondo. Tenemos una buena vista. Y se va expandiendo, ¿no? A través de varios cerros que actualmente prácticamente uno ni los ve porque toda la ciudad, pues, se ha comido esa zona prácticamente. Está en el Marcavilca y el Santa Teresa, que creo que todavía los podemos ver. Claro, ¿no? El Morro Solar tengo entendido que está dividido como que en dos, entre comillas. La zona sur es lo que es Marcavilca. Actualmente en la zona sur de este cerro Marcavilca, que es parte del Morro Solar, está lo que es San Genaro, Nueva Caledonia, ¿no? Que son urbanizaciones, asentamientos humanos que son parte de Chorrillos. Luego está un pequeño cerro que es Santa Teresa. Así es. Que es Santa Teresa de Villa. Está más o menos al este del óvalo La Curva en Chorrillos. Luego hay otros, los llamados cerros Zigzag, que es la zona de Mateo, Pumacagua, Tacalá. Están Chorrillos también. Y luego viene el Cerro Vivo del Perú, que es donde hicimos, pues, una parte de un video que subimos justamente a las redes sociales en días anteriores, que está junto al Puente Alipio. Puente Alipio, Ponce, San Juan de Miraflores. O sea, démonos cuenta cómo la batalla se fue desarrollando en todos estos lugares, por lo que actualmente tanta gente vive, pasa, trabaja, estudia, y pues de repente uno pasa y ni enterado de que ocurrieron estas cosas. Que fue la batalla más grande de la historia del Perú, y la tenemos aquí nomás, debajo de la planta de nuestros zapatos. Y si no es por iniciativas como la de ustedes, mucha gente no se entera que caminamos sobre historia viva. Eso es algo muy bonito, de verdad, porque de verdad algunas yo vi una propaganda en televisión así corto nomás, donde alguien, por ejemplo, está esperando su carro, su bus en el paradero, y como que de trasfondo así transparente se ve la batalla, ¿no? que ocurrió en este lugar, y es lo que ocurrió pues con la batalla de San Juan. Bien, Gastón, entonces nos centramos en el 13 de enero. En el 13 de enero, en horas de la madrugada. ¿Cuáles son las primeras fuerzas que entran en combate? Las fuerzas chilenas se dividen en tres divisiones. La división de Patricio Lynch, la división de Pedro Lagos, que tan alta participación tuvo en el asalto de Arica. La división de Lagos fue la que tuvo lo más duro del combate en el asalto al Morro. Y la tercera división, que era la división Sotomayor. Las tres divisiones avanzan al amparo de la Camanchaca. Para que conozcan nuestros amigos, la Camanchaca es la niebla costera, que eso sí, me imagino que todos la conocen. Todos en invierno la hemos visto en algún momento, ¿no? Nos vivimos en Londres, pero bueno. Entonces, así es como avanzan. Y teníamos a las tropas de Cáceres, de Justo Pastor Dávila, de Canevaro, esperándolos en los reductos. Y aquí, ya antes de que Daniel, Jorge me ayuden a contar un poco la historia, yo quería hacer una pequeña pausita para explicarles los reductos. Todos la habíamos escuchado hablar de los reductos, y no tenemos idea de cómo es un reducto. Para que la gente se haga una idea, a ver, primero una ayuda audiovisual. Busquen en Google o en YouTube la película Gloria, protagonizada por Matthew Broderick, Denzel Washington, Morgan Freeman, que es más o menos es de la Guerra Civil de Estados Unidos, y se entiende muy claro, pueden entender, la escena final es el asalto a una fortaleza de las tropas del sur, y la fortaleza está protegida detrás de un reducto, para que se puedan hacer una idea, y es un reducto pegado al mar, además. Entonces te pueden dar clarísima idea de cómo fue 15 años después los reductos de Lima. ¿Cómo funciona un reducto? Delante tuyo tienes un foso cubierto de agua, le pones picas o estacas de madera para prevenir una carga de caballería. Cavas la trinchera como usualmente hemos visto en películas de la Primera Guerra Mundial, y levantas, con esa tierra, levantas pequeños parapetos encima. Entonces como que duplicas el tamaño del lugar, y lo tienes además hacia los costados con piezas de artillería. Entonces el reducto es una pequeña fortaleza. Entonces tú tienes el reducto 1, 2, 3, 4, 5, y entre reducto y reducto, donde tienes parapetadas a tus tropas, pones a tu ejército de línea. Entonces Cáceres estaba, me parece que entre el reducto 2 y 3, no tengo mis apuntes acá, mil disculpas a nuestros amigos, pero entonces funcionan así, las tropas atrincheradas y las tropas con pecho a la bala, como se dice, ¿no? Y además están en altura, como ha mencionado Daniel, están en el Cerro Zigzag, en el Cerro Santa Teresa, en Marcavilca. Todos los chilenos tenían que subir a repecho
para tomar estas posiciones. Y bueno, un poco complicado porque según he leído estos cerros son arenosos, pues no sé, subir por arena es Te hundes. difícil. Claro, ahora nosotros sabemos porque todo es pista, ¿no? Todo es casas, pistas y no lo notamos y aún así nos cansamos al subir, imagínense pues con arena, con el calor, bueno, aunque fue de madrugada, ¿no? Pero a medida que avanzaba el día, obviamente, pues el calor de enero, que es el mes que estamos, es terrible, ¿no? Pero bueno, es de esta manera pues que se fue desarrollando la batalla de San Juan, porque todas estas divisiones que ha mencionado Gastón, tanto por el lado peruano como el chileno, pues fueron enfrentándose de una forma más o menos escalonada, porque empezaron pues en la zona de lo que es actualmente Villa, que es cerca de la avenida Alameda Sur, los Cedros de Villa, las Delicias de Villa, por eso es que todos esos sitios tienen ese nombre, ¿no? En Chorrillos, y pues fue expandiéndose por los otros lugares que hemos mencionado, ¿no? Cerro Zigzag, Cerro Villa del Perú, hasta que pues ya en un momento, muchas horas después, ya la batalla prácticamente estaba perdida. Y se va replegando hacia Chorrillos. Y se va replegando hacia calles que todavía existen hoy día. La calle del Tren, la calle Santa Teresa, la escuela de clases, que es la escuela de oficiales de Chorrillos, que en estos momentos existe. Se combatió ahí a mando de Suárez, el héroe de Tarapacá. Combatió ahí. Y teníamos a Miguel Iglesias, que empezaba a quedarse rodeado en el Morro Solar. Y en el Morro todavía podemos ver, aparte de la estatua de Iglesias, cualquiera de ustedes que quiera ir a visitar el Morro y pueda ver los atrincheramientos que hay ahí, y está la estatua al soldado desconocido, y está el nombre de todos los oficiales y clases que combatieron y murieron ahí. Van a ver una placa pasando el planetario solar, una placa que señala dónde estuvo el obús de 500 libras que combatió ahí. Es más, lo recuerdo claramente, ese obús estuvo servido por un cajamarquino de Chota, precisamente, David León, el teniente David León, cajamarquino de nacimiento, que murió por un disparo, un tiro directo que cayó sobre la pieza de 500 libras, sobre el obús Rothman que él servía y dirigía. Y fue uno de los últimos episodios, ya estamos hablando de 3, 4 de la tarde, y una batalla en la que murieron los hijos y los hermanos de muchos de los altos oficiales que combatieron ahí, porque todo el mundo, o sea, nadie quería dejar de participar. Sí, eso es quizás uno... no sé, eso es un dato interesante, un dato fuerte, porque claro, es defender que es lo último, es tu ciudad, es tu capital. Y hay una de las cositas que además pasó, de las decisiones que se tomaron o que se dejaron de tomar en esta batalla, fue que la población civil se quedó. La población civil se quedó, y lo que pasa es que la batalla pasa todo esto, se va realizando la batalla escalonada, pero tan es así que empieza a desarrollarse prácticamente la batalla casa por casa. Así es. Y bueno, y lo que pasó en la noche ya es otra cosa, ¿no? Pero, o sea, me refiero al punto de que la población civil se quedó y tuvo que sufrir la derrota en carne propia. Así es. Para que se hagan una idea, googleen mientras están escuchando este podcast y fíjense cómo es el escudo de Barranco. Tiene una iglesia en llamas que representa precisamente la destrucción de los balnearios de Barranco y Chorrillos, los balnearios de la Perla del Pacífico, que era Lima. Sí, justamente, ¿no? Lo que ya vino después de la batalla a partir de la tarde y ya durante la noche fue el saqueo, la destrucción de Chorrillos. No sé si actualmente en la zona histórica de Chorrillos, que es la que está pegada al malecón, las primeras cuadras de Huaylas, no sé si actualmente quedará algún edificio que haya estado antes de la guerra. Pero... Está en la Palazuela Garibaldi. Hay un edificio que me parece que es una cevichería en estos momentos. Fíjense en la Plazuela Garibaldi si pueden ir en alguna oportunidad y compárenlo. Yo lo he hecho y me he quedado con la boca abierta. Busquen el archivo de Eugene Curret, que es un fotógrafo que fotografió la guerra. Ya van a encontrar dos cosas de Eugene Curret. Van a encontrar fotos de la Plazuela Garibaldi, donde fueron fusilados los 13 mártires del cuerpo de bomberos voluntarios. Los 13 mártires italianos. Los 13 mártires italianos de la bomba Garibaldi. Eran italianos que vivían afincados en el Perú. Recuerdo el nombre de uno de ellos, Luca Chiappe, por ejemplo, que tuvo atendiendo en su pulpería, como si en ese momento a los heridos, lo convirtió en un hospital de sangre. La bajada Chorrillos que podemos ver ahora, que es de Huaylas para bajar a la playa, esa se llama la bajada de Tenderini. Y ustedes pueden ver, y quizás les llame la atención, que uno de los lados de esta bajada a la playa es un muro de piedra enorme. Era la casa de Tenderini, y esa que era otro italiano afincado en Chorrillos.
todos ellos eran además súbditos del rey Humberto de Italia y pensaron que eso los iba a salvar de la desgracia, no los salvó. No Todos tomaron parte, todos claro. fueron acuchillados o fusilados, y ese fue el hospital. Cuando va a Genor este verano, y fíjense en ese muro, ese fue el hospital donde fueron llevados la mayoría de los heridos. Y si pueden ver, hay un restaurante de carnes en el malecón de Chorrillos. Ese restaurante era una casa que ya existía en la época de la guerra, y desde los balcones de lo que hoy es ese restaurante se tomaron las fotos de lo que es la destrucción de Chorrillos. Ahí podemos ver claramente la pérgola, se ve la inclinación del morro, donde justamente está la cruz que podemos ver hasta el día de hoy encendida en las noches. Todo eso fue captado por el lente de Eugene Curret y les puede dar una idea de cómo Chorrillos y Barranco fueron devastados. Y en esas calles fue donde peleó Cáceres. En el Morro fue donde se enteró Miguel Iglesias que su hijo Alejandro había muerto. Cáceres pierde a uno de sus hermanos. Piero la pierde también familiares suyos. Canevaro pierde un hijo. Fue un día terrible, de verdad, de lucha. También el hijo de Bolognesi cayó herido, un hijo muy joven, y posteriormente pues falleció, y el hijo de Castilla murió en la batalla. Claro. Castilla ya había muerto ya en ese entonces, ¿no? Sí, pero el Cholo bueno, Castilla muere en la batalla de Lima, Juan que era el Castilla, hijo. ¿no? Exacto. Y Bolognesi, como tú dices, Daniel, tuvo a no uno, dos de sus hijos. Dos. Así es, Augusto y Enrique Bolognesi, muy jovencitos, ninguno llegaba a los 25, 28 años de edad, oficiales de artillería como su padre, y ellos mueren a consecuencia de sus heridas en los días posteriores. Bueno, hay un datito más que de todas maneras lo estamos reservando para ya el último bloque, pero antes de eso vamos a conversar en el siguiente bloque sobre la batalla de Miraflores. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, Fraternidad de Podcasting. JB Design es tu mejor opción en diseño gráfico y diagramación. Te asesoramos para realizar tus flyers, logos, banners, brochures, revistas, diagramación de libros y diseño para redes sociales, siempre con profesionalismo y rapidez. Contáctanos al WhatsApp 926-895-048 o búscanos en Facebook como JB Design, Diseño y Diagramación. Y en esta ocasión los pasajes al Puente Alipio, a la Hacienda San Juan Grande en Próceres, en La Cruceta, Viñedos, y a Miraflores llegan gracias a JB Design, nuestro amigo Jonathan Bernal. Muchas gracias a nuestro amigo Jonathan. Como saben, él es el responsable, JB Design, el responsable de todos los diseños de la segunda temporada, tanto de nuestro logo como de las distintas portadas que vamos sacando episodio a episodio. Un abrazo para él. Un abrazo para él. Y ya saben que pueden contactar con él para encargar trabajos. Sí, en su Facebook, en el WhatsApp. Bueno, sucede la batalla de San Juan, algunos la llaman San Juan y Chorrillos el 13 de enero de 1881. La noche triste de Lima viene. Y es realmente muy triste porque los excesos que comete la tropa chilena, envalentonadas por la victoria, al haber derrotado estrepitosamente pues todas nuestras tropas, algunas fuerzas logran replegarse, otras fuerzas llegan a ser capturadas, hay muchos prisioneros que quedan ahí, otras han sido repasadas y se comete pues incendios y saqueos. Así es, Chorrillos y Barranco quedan reducidos a cenizas. Dicen algunas crónicas, alguna correspondencia epistolar de la época, que el cielo enrojecido se podía ver hasta el Callao, se podía ver hasta las haciendas de Ate en La Molina y mucho más allá. Y aquí viene otro dato que seguro ustedes lo deben haber escuchado. El plan ya había sido destruido, el ejército de línea del 13, y quedaba la línea de Miraflores. Y si Miraflores corría la misma suerte, era casi seguro de que Lima cercado, que en ese momento era Lima la capital, corriera la misma suerte que nuestros balnearios. Claro. Y la flota, había una flota observadora de las potencias europeas extranjeras que estaban además salvaguardando los bienes de sus súbditos, franceses, prusianos, italianos, norteamericanos,
esta flota extranjera estaba al mando del almirante francés Vergas du Petitoires, que se entrevista con los altos mandos chilenos, con el general Manuel Baquedano, comandante en jefe de las tropas chilenas, y le dice: mire, general, si usted le hace lo mismo que le ha hecho a Barranco, a Chorrillos, a Miraflores, si los actos cometidos ahí los repite su tropa en Lima ciudad, la escuadra multinacional extranjera zarpa hacia Santiago y destruye Iquique, Antofagasta y toda la costa chilena. Sí, bueno, un dato preciso ahí, un dato bien caleta para todos nuestros ruteros de la curiosidad. De todas formas, años más tarde, cuando Petitoires pues deja de existir, incluso acá en Lima se llega a hacer una colecta para comprar, para mandar a traer un retrato de Francia, y en homenaje a él pues es que tenemos la larga avenida Petitoires que transitamos todos los días. Que acaba en el Parque de la Reserva, que es donde estuvo el ejército de reserva. Claro, por eso es su nombre. Bueno, aquí hay otra controversia, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? El ejército chileno pues comete una barbarie en Barranco y Chorrillos, pero dentro de esta barbarie pues en la que se quema, se saquea, también se bebe mucho. Y prácticamente es un ejército absolutamente confiado por la victoria. Y aquí viene una discusión, porque Cáceres plantea de que se tiene que aprovechar este momento crucial para realizar un ataque a la tropa chilena y atacarlos por sorpresas. Por su parte, el dictador Pierola dice no, es muy peligroso realizar este ataque y mejor no se vayan a molestar. No se vayan a molestar, ¿no? De repente les cae mal, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo fue esta situación? ¿Tú qué opinas? ¿Se debió realizar este ataque? Absolutamente, Jorge. No quedaba otra más que armas a discreción, paso de vencedores, como ocurrió en la Guerra de Independencia, y que sea lo que Dios quiera. Vamos a ver. Las tropas chilenas habían salido de madrugada, medianoche, 1 de la mañana, en marcha forzada para caer sobre las 4 o 5 de la mañana sobre las tropas peruanas. Quiere decir que a las 9:10 de la noche del día 13 de enero, esas tropas tenían 20 horas despiertas y en campaña. Posiblemente no habían comido. Imagínense ustedes, tropa chilena, tienes 20 horas de marcha y de pelea, has agotado tus municiones, has bebido bastante más de la cuenta. Y bebido sin comer, que peor te choca. Así es, exacto. Y a eso súmale que es de noche, estás en una ciudad que no conoces, estás en una ciudad que no conoces y cuya población es hostil a ti, o sea, ni siquiera es que puedas pedir refugio en una vivienda, y no estás cerca ni de tu escuadra, ni de las tropas de refresco, tu propia tropa. Esos soldados chilenos, si hubieran sido objeto de un ataque sorpresa, que es lo que le planteó Cáceres a Nicolás de Pierola, no hubieran resistido, estoy seguro, 45 minutos de combate formal. Esas tropas están condenadas, pero aquí nos faltó la decisión política. Cáceres estaba con las armas en la mano, había logrado reunir dispersos más de 1.500 hombres, me parece, y Pierola no dio el orden de ataque. ¿Por qué? ¿Qué pensaba? ¿Que se iban a molestar los chilenos? ¿Que se iban a entorpecer las charlas de paz? Estábamos en guerra, estábamos con la casa en llamas, estábamos con nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestros padres ancianos a espaldas nuestras, y nosotros éramos su última línea de defensa, y no se atacó. Me parece que ese ha sido uno de los más grandes errores de nuestra historia republicana. Es que claro, con toda la circunstancia tal como la has descrito muy bien, Gastón, o sea, ¿qué más se podía hacer? Y por último, si es que no salía bien ese ataque, que era poco probable, pues ya, o sea, es todo lo que tenemos que hacer para defender, ¿no? O sea, parte de la defensa en este caso, pues es el ataque en cuestión de controversial, ¿no? ¿Para qué seguir esperando a que vengan de repente más cerca a Miraflores o a la misma zona de Lima, ¿no? Que actualmente es Lima cercado, si de una vez podemos volver a enfrentarlos ahora que están en desventaja, hemos vuelto pues a reunir algo de hombres, de tropas, pero bueno, no... Solo Pierola sabe exactamente el motivo por el que no tomó esa crucial decisión. Y aceptó el armisticio. ¿Qué querían el día 14? ¿Por qué peleamos el 13 y el 15 y no peleamos el 13 y el 14? Porque el 14 los chilenos estaban literalmente, las tropas que pelearon, no solamente
vendando sus heridas, sino durmiendo la borrachera de la orgía de sangre y fuego que fue San Juan y Chorrillos. Sí, o sea, es que ese fue el día para recuperarse y mientras tanto Piero la acepta y bueno, hay conversaciones que se desarrollan en Miraflores, creo, ¿no? Por favor, ¿qué conversaciones? Estamos en guerra. Y aparentemente pues si se llega a intentar pues una especie de acuerdo, a ver si es que vamos a realizar un armisticio o no un armisticio, y se pierde una oportunidad de oro. Las fuerzas chilenas se reorganizan, se les pasa, bueno, viven su resaca tranquilamente y vuelven a formar, vuelven a tener munición, o sea, se les vuelve a pasar ranchos, se les vuelve a dar municiones, a los heridos se les cura. O sea, ¿qué más querían? ¿Que les diéramos la llave? ¿Pase usted, señor? Y hay que tener en cuenta que hay fuerzas peruanas que no combatieron en la batalla de es. San Juan, que estaban frescas. La mitad de los reductos no combatieron. Claro, y que estaban listas para entrar, listas entre comillas, digamos, bajo todas las limitaciones que ya hemos conversado en este episodio, que sabemos cuáles son, pero que eso no quita que se pudo hacer algo más. Y bueno, llega pues el 15 de enero. Y la batalla inicia aparentemente por una especie de confusión, ¿no? A la hora del almuerzo, a la hora la Quinta Shell, del aquí a almuerzo. 5 o 10 minutos de donde estamos. Claro. Están pues está Pierola con algunos emisarios extranjeros, ¿no? Y aparentemente pues Baquedano, que repasa a sus tropas, ¿no? Bueno, las visitas, qué sé yo, parece que se acerca mucho a las tropas peruanas y esto deriva en un tiroteo. Que va a... no sé, se extiende por toda la línea. Sí, se va a extender y va a terminar pues en lo que significa el combate de Miraflores. Nadie sabe efectivamente, Jorge, quién empezó la batalla de Miraflores. Porque es como tú dices, un tiro que se le escapó a alguien, no sabemos si fue de un peruano extremadamente celoso o enojado, si hubiera sido yo, si me lo preguntas, de ver a las tropas chilenas a 200, 300 metros de nosotros y no les podías tocar un pelo y ellos están tranquilamente formando en posición de batalla, o si fue un chileno con ganas de acelerar el trámite y empezar, porque nadie empieza una batalla a las 2, 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque te quedan 3 horas o 4 de sol máximo. Las batallas se dan al amanecer, eso lo dictaba la doctrina de la época. Igual sucede en la batalla de San Francisco. Los peruanos y los bolivianos están preparando el almuerzo para pelear al día siguiente, a alguien se le va un tiro y de repente tienes a peruanos y chilenos peleando en el cerro. Lo mismo vuelve a suceder acá en Miraflores. Es que claro, ¿no? Tiene esa lógica y más aún ahora que tenemos al menos luz eléctrica. Ahora, en ese entonces, pues... Gas había que en los sitios más lujosos, digamos. Claro, ¿no? Y bueno, en este caso, pues nuevamente en la batalla de Miraflores tenemos a los tan famosos reductos, ¿no? Que en este caso incluso están también numerados. Y claro, alguna vez de repente cuando vamos por el Metropolitano o con el Metropolitano por la vía expresa en el puente Benavías vemos un parque, ¿no? Dice reducto número 2. Luego de repente si digamos por la avenida Angamos, un poco antes de llegar al cruce con Aviación, reducto número 5, ¿no? Y por ahí sí de repente sí se nos ha comentado, es que aquí pues fueron dos de los tantos reductos que hubo donde se libró pues parte de la batalla de Miraflores, ¿no? Contra las fuerzas chilenas. En este caso, Gastón, como comentábamos un poco antes de empezar el programa, se tienen más o menos ubicados, pues el reducto 2, el 5, más o menos no, bien ubicados. Absolutamente. Es más, se llaman reductos los parques, como ¿no? tal cual, así es. Y bueno, están luego, pero entonces dirán, ¿dónde están los reductos 1, 3 y 4, no? Y bueno, en este caso, el reducto número 1 estábamos conversando de que no se ha tenido su ubicación exacta, aunque sí hay como que propuestas de dónde es que estuvo localizado, ¿no? Se dice que estaba pegado al mar, que eso sí es indiscutible, a la altura de lo que podría ser Larcomar, porque era al final de la avenida Larco. Algunos dicen que era quizás pegado a la bajada a la playa, otros dicen a la avenida 28 de julio. Sí. Pero ese es más o menos el inicio del reducto número 1. Estás hablando de un perímetro de 200, 300 metros donde se encontraba y empalmaba con lo que les mencioné en el corte anterior, con la batería Alfonso Ugarte. Es el reducto 1. Claro, ¿no? En este caso, pues a mí personalmente me parece curioso cómo de repente podrían haber intentado atacar teniendo en cuenta pues que esta zona es de acantilados, ¿no? O sea, son muy altos, ¿no? No sé si de repente el armamento, ¿no? Los buques de guerra chilenos tenían forma de alcanzar. Claro, hay dos tipos de disparo. El disparo directo, que es un disparo tenso, y lo que se llama disparo por elevación, que es hacer una parábola. Ajá. Que es como tirar una pelota que de una curva, ya, ese es un disparo por elevación. Y así es como se combatió en Miraflores y en Chorrillos, ¿no? En San Juan no tanto, pero la escuadra chilena, el Cochrane, el Blanco Encalada, tan conocidos nuestros. Sí, claro, lo hicieron así, no tiros por elevación.
O sea, lograron pasar, digamos, la altura de ese acantilado que actualmente vemos pues en la Costa Verde, no en Chorrillos, no en Miraflores y San Isidro. 65 metros mide ese acantilado. Sí. Bueno, bastante alcance tenían. Pero bueno, luego está el reducto número 1, que es del que hablamos, y luego el reducto número 3, que según se ha investigado, siempre ponen, estaba en el Fundo La Palma. ¿Y qué es el Fundo La Palma? Está en los alrededores de la avenida, del cruce de las avenidas Panamá y Boloña, ¿no? Entre Surquillo y Miraflores. Actualmente también una zona muy transitada, comercial, muchas casas y mucha gente pues vive por esa zona. Luego el otro reducto, el 4, es el parque, no recuerdo el nombre, pero está en la zona del Barrio Médico, en Surquillo. Ya. Hay un parque que creo que se llama Parque del Obrero, si mal no recuerdo. Es un pequeño parque, yo paso por ahí todos los días prácticamente, camino de mi casa al trabajo, y ahí se dice que está el reducto número 4, o estuvo, ¿no? Pero actualmente pues es un parque, no recuerdo, creo que no hay tampoco una señalética, algo que indique pues que ahí se libró un evento histórico importante, ¿no? Y luego viene el reducto número 5, del cual hablamos, el cual está bien señalado, y nos habías comentado, Gastón, acerca de una pintura, justamente en donde se puede ver cómo se libró más o menos la batalla en este reducto número 5. Exacto, es una pintura que debe haber adornado los libros de historia de nuestra vida escolar. Googleenlo si gustan. La pintura es del peruano Juan Lepiani y se llama El Tercer Reducto. Así la pueden encontrar y van a ver dos detalles que dominan esa pintura. Van a ver en el fondo el morro solar tal cual lo podemos ver ahora, y la trinchera, el reducto con todos los oficiales y soldados peruanos combatiendo una carga frontal de infantería, y hay una persona que está con los brazos levantados mirando hacia el lado izquierdo, que vendría a ser el lado este del lugar, que es el oficial Narciso de la Colina, y lo que dicen es que Juan Lepiani estaba ilustrando con eso que las tropas de los reductos 6, 7, 8 vinieran a ayudarlos porque están a punto de ser arrollados, y fueron tropas que jamás entraron en combate. Sí, es que esa pintura, que es genial, es muy sintomática. Así ¿no? es. Es muy sintomática porque, a ver, inicia pues el combate y Cáceres entra en la batalla contra la tropa chilena. Me parece que el batallón quien estaba ahí, quien estaba a cargo era Lagos. Y las demás tropas chilenas no estaban en Miraflores, estaban en Barranco, o sea, estaban En un el poco bosque más de atrás. Barranco, atrás. Claro, estaban atrás. ¿Y qué es lo que pasa? Que la primera carga que realiza Cáceres es una carga exitosa, logra hacer retroceder a la tropa chilena, entonces es decir que la tropa chilena ya se estaba retirando. Así es. Se estaba retirando, pero no llegó nunca refuerzos de los otros reductos que nunca entraron en combate. ¿Y qué es lo que pasa? Lo lógico, que en cambio las tropas chilenas, si le llegan las fuerzas que estaban en Barranco, que estaban un poco dispersas, llegan y empiezan a atacar por los flancos, y con eso hacen retroceder a Baquedano mete sus reservas, que eran las tropas que no habían combatido en San Juan. Es que claro, viéndolo de esta forma, pues no tendría tanto sentido haber creado tantos reductos, porque hemos mencionado los 5 reductos hace un rato donde hubo batalla, pero luego hubo hasta reducto 8 o 10 que se extendieron hasta la zona de Salamanca en Ate. Claro, casi hasta donde está el Estadio Monumental llegaban los reductos. Imagínate, y entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué extender tanto si sabía pues que la tropa chilena estaba más pegada a la costa, ¿no? O sea, no había forma de repente de que rodeen tanto, esto era lógico tal vez al comienzo en la batalla de San Juan, ¿no? Que podrían haber tomado otro camino, pero ya luego de la destrucción de Chorrillos y querían entrar a Miraflores, como que al menos yo lo veo no con tanta lógica. Es que ese es el problema cuando quien está a cargo de la estrategia previa a un combate no la realiza un militar. Así es un No, político es un político disfrazado de militar. Disfrazado de militar que no sabe dónde está parado, no sabe qué hacer y los tiene desperdigados a todos. Nunca llegaron los refuerzos y al promediar las 5 de la tarde, el propio Pierola disuelve el ejército. Lo disuelve. Y eso, que hubieron escenas de valor memorables en esa batalla. No perdimos por falta de valor ni falta de convencimiento. Para nada. Creo que lo único que sobró en la batalla de Miraflores fue valor, porque faltaron armas, tropas, organización. Lo único que sobró fue valor. Y hay un episodio a mí que me encanta. Debe conocerles de sonar la calle Juan Fanning, claro, que es un oficial de Marina, que da la última gran carga con el batallón que él llevaba, que son los precursores de la infantería de Marina de esos momentos. Su batallón era el Guarnición de Marina. ¿Por qué se llamaba Guarnición de Marina? Porque los marinos tenían dos batallones, el Guardia Chalaca y el Guarnición de Marina, ambos notables calles ahora en nuestro primer puerto. El Guarnición de Marina eran todos los soldados que no tenían buque en ese momento. Entonces, pero obviamente tenían que pelear, estaban defendiendo el país, y estaban también los celadores del Callao. Ellos se juntan, y qué lindo quedaría eso en una película, te lo juro.
Fanning salta de la trinchera, saca su espada y da una frase que es maravillosa. Dice, adelante Marina, adelante, grita. Y sin esperar y sin constatar si lo están siguiendo o no, él estaba seguro que le iba a decir, salta la carga a pecho descubierto contra los chilenos, lo siguen todos los chalacos detrás de él y logran hacer retroceder momentáneamente al ejército chileno. Después se da lo de siempre, fue un ataque que no obtuvo refuerzos y lamentablemente Juan Fanning acaba con un disparo entre los ojos que lo dejó tendido ahí mismo en el campo, y su esposa Teresa González de Fanning es el que es quien llora su partida, y bueno, es una tremenda educadora que hemos tenido en el país y nunca se recuperó de la pérdida de su esposo. Y como ella, tantas viudas. Pueden googlear, por ejemplo, las novias de luto. ¿Qué pasa? Después de la batalla de Miraflores, no había un solo hogar en Lima que no hubiera perdido un padre, un esposo, un hermano, un hijo en la batalla de Lima. Y durante décadas, yo te diría casi hasta que acabara el siglo XIX, todas las mujeres que se casaban con el traje de novia de negro. El traje estaba teñido en negro y ese fenómeno se llamaba las novias de luto. Pueden buscar en Google, hay no miles, pero hay muchísimas imágenes y es sobrecogedor ver a las mujeres el día de su boda con el traje de novia de negro por la pérdida de su familia en la batalla de Miraflores. Es que lo que pasa es que quizás no se nos ha pasado a explicarlo porque, bueno, aparte de quienes nos escuchan aquí, hay también quienes nos escuchan fuera del país. Hay que explicar pues que la defensa de Lima en San Juan, pero sobre todo de Miraflores, está defendida ya no por un ejército profesional, que en algunos batallones sí, sino también por ciudadanos de a pie. Se realizaron batallones de acuerdo al oficio. A ver, habían batallones, por ejemplo, no sé, el batallón Jauja, o sea, de acuerdo a de dónde venían, ¿no? Dense una vuelta por Surco, ya los van a encontrar. Los Libres de Trujillo, Jauja, Cepita, claro, Ayacucho. Tal cual. Pero además, habían batallones de acuerdo a la profesión. Había, no sé qué, batallón de abogados, que es el que, Así es. el que yo lo tengo más cerca porque yo soy abogado. Y habían otros tantos de muchos oficios porque eran todos, o sea, era una defensa de todo por el todo. Habían Ya no de jubilados no a había niños. más. Y recordemos que pelean ahí los muchachitos, los escolares del Colegio Guadalupe, los muchachos de la Universidad de San Marcos que pelean abogados, pelean periodistas, los periodistas del diario oficial El Peruano, así como tus colegas abogados pelearon, mis colegas periodistas también pelearon, los tipógrafos, los periodistas, todos fueron a las trincheras de Miraflores a pelear y a morir, porque como lo expuso en su magnífica obra, se las recomiendo a su público, es una trilogía de Guillermo Sordaik. El tercer libro se llama La Batalla de Lima. Él expone en un momento de la novela, uno de los personajes dice que están en la trinchera porque entre el invasor y la casa donde los esperan sus madres y sus hijas, solo quedan ellos. Es que claro, en una situación así tan extrema que uno puede contemplar hasta con cierto temor ahora, pero en ese momento en el que incluso seguro has perdido familiares, amigos, no sé, sabes, como dice Gastón, el peligro en el que está tu familia, pues ¿qué vas a hacer? O sea, y viendo de repente acciones de valor de otras personas, como justamente mencionaban, niños, ¿no? Personas muy jóvenes de menos de 15 años. Los cabitos. Claro, ¿no? Algunas de ellas que participaron en la batalla de Miraflores, otras en la batalla de San Juan. Tenemos a, por ejemplo, Julio Escobar, ¿no? Que es una especie de historia, de leyenda, ¿no? Que estuvo en la hacienda de San Juan Grande avistando si es que dónde estaban. Desde trepado un pino. Claro, trepado el pino que estaba en este lugar, en la avenida Próceres, donde tomamos un video con Jorge hace poco. Luego también el tema de Néstor Batanero, el de Viviano Paredes, niños de prácticamente 12, 13 años que participaron en la batalla y en algunos casos pues perdieron la vida, ¿no? Defendiendo la ciudad. En la mayoría de los casos, sí, te dirían, la bala no discrimina si eres hombre, niño, claro, profesional o voluntario. Ahí hubo muerte para todo el que se asomara el peligro y fue así, fue una batalla corta, entre 2 de la tarde y 6 de la tarde se peleó, duró menos de la mitad de tiempo de lo que duró la batalla de San Juan, y con eso se cerró el capítulo de la campaña de Lima. ¿Y cuántas personas, cuántos seres? A mí tenemos, Juan Carlos Oganes hizo una película que se llama Gloria del Pacífico, y él está anunciando que va a ser una trilogía, me parece. ¿Cómo me encantaría que tuviéramos el empeño de otras industrias cinematográficas para hacer más cine como el que él ha hecho? A mí me encantaría ver una batalla de Lima
tal cual se dio con sus heroicidades y con sus miserias, porque no hay que tapar el sol con un dedo. Hubo mucho de miseria de parte de los mandos, de quienes debieron habernos guiado con honor y con valor y no estuvieron a la altura. No estuvieron a la altura y al final las consecuencias las pagamos nosotros mismos. Lima fue ocupada días después y va a estar ocupada durante un par de años, hasta 1883. Pero les tenemos reservado un último dato para el último bloque que viene a continuación. Si quieres enterarte de todo lo que hacen los navales peruanos por ti, escucha Embarcados Digital, el podcast de la Marina de Guerra del Perú, donde encontrarás entrevistas, historia y las novedades del acontecer naval. Escúchanos en Spotify. Buen viento y buena mar. Bueno, ya estamos llegando al final de este episodio que estamos realizando a propósito de la campaña de Lima. Muy interesante realmente. Gastón, antes de terminar, tú en el 2015 escribiste un artículo que se llama La batalla de los 5 presidentes, que está justamente relacionado a la batalla de San Juan y Miraflores. Así es, la publiqué, es más, está en línea, si alguno de ustedes tuviera la gentileza de leerlo y comentárnoslo, lo escribí para el diario Correo, y le puse la batalla de los 5 presidentes porque yo pensaba lo que te decía, esto de las películas de Hollywood. Uh-huh. Esta película basada en la obra de J.R. Tolkien, El Hobbit, es un solo libro. Claro. Y estiran el chicle y lo convierten en 3 películas. Y en la última, en la película, le pone un nombre súper rimbombante, ¿no? La batalla de los 5 ejércitos. Sí. Que son 5, bueno, ya no vamos a entrar en detalles, pero acá tuvimos nuestra batalla de los 5 presidentes. O sea, imagínense ustedes 5 presidentes, mejor dicho, 5 hombres que eran o fueron presidentes de la República del Perú, pelearon, sangraron, mataron en esa batalla, en la campaña de Lima. Tuvimos a Nicolás de Piérola, que era en ese momento mal habido nuestro actual presidente, y habían otros 4 hombres civiles y militares que pelearon en las trincheras de Miraflores y en las arenas de San Juan. Claro, y que posteriormente van a convertirse en presidentes de la República del Perú. Así es. Tenemos para empezar a Andrés Avelino Cáceres. Tenemos a Guillermo Billinghurst. Tenemos a Miguel Iglesias, cuyo hijo, él se entera de la muerte de su hijo mientras era rodeado en las faldas del Morro Solar. Y tenemos finalmente a un colega tuyo, a un abogado. Tenemos a Augusto Beleguía. Así es, sí, también. Sí. Ahí tenemos 5 presidentes y dicen, si se quieren dar el trabajo ahí para que busquen, que hay un 6º presidente que combatió en la batalla de Lima. Así que ahí se los... Entonces está, ese es, entre otras, la tarea para la casa, para los ruteros. Y bueno, esta ha sido una conversación sobre todo lo que significó pues la campaña de Lima, que me parece a mí importante siempre tenerla presente, porque a partir de ello pues nosotros, por un lado, podemos conocer la historia con todos sus matices, ¿no? Con todo el contraste que esto significa, porque no solamente se trata pues de criticar a las fuerzas chilenas por los saqueos y el incendio que se hizo en Barranco y Chorrillos, sino también hacer una autocrítica sobre cuáles fueron los errores que se cometieron y por qué se perdió la batalla, al fin y al cabo, ¿no? Es que es importante. Y yo quiero además recomendar que hay un par de páginas que le dedica Alfonso Quirós en el libro de la historia de la corrupción del Perú al dictador Piérola en su papel de dictador durante no durante la ocupación, sino durante las batallas de San Juan y de Miraflores. Así que yo lo recomiendo, ya hemos hablado antes de ese libro aquí en este programa. Hay un par de páginas muy reveladoras que dan cuenta pues de que desafortunadamente, más allá de las limitaciones económicas y del ejército, pues estábamos, o quien nos dirigía pues era una persona incapaz, ¿no? Era una persona incapaz que ayudó pues a que las cosas sucedieran así, porque es que es tal cual, o sea, aprovechando de tomar el poder en estas circunstancias, comete actos de corrupción, resuelve algunos contratos y firma otros contratos y se lleva pues su buena tajada, ¿no? Así que ahí hay un datito que ustedes pueden leer. Pero bueno, Gastón, gracias por haber participado aquí en nuestro podcast, en Por las Rutas de la Curiosidad. A ustedes. Algunas conclusiones, unas ideas finales. Sí, lo primero, agradecerles, Jorge, Daniel, por el espacio. A mí me encantan los temas de divulgación histórica, así que, por favor, todo lo que se necesite y
y yo pueda hacerles de ayuda, enviarles alguna bibliografía o algo, a nuestros amigos que tengan dudas también, bienvenido. Y la reflexión final que me dices, por favor, no caigamos en el chauvinismo. Ya han pasado más de un siglo, tenemos a franceses y alemanes que ahora pueden convivir en paz en su frontera cuando tienen abuelos que posiblemente todavía se mataban en las trincheras de la Segunda Guerra Mundial. ¿Saquearon Lima? Sí. ¿Violaron mujeres? Sí. ¿Repasaron a los heridos? Sí, pero era la forma de hacer la guerra. Posiblemente de haber ganado nosotros y hubiéramos ocupado Santiago, quién sabe cómo nos habríamos comportado si hubiera sido así o no. Era la forma de hacer la guerra de la época. La guerra no es bonita, la guerra saca lo peor del ser humano. Entonces, quedémonos con eso y aprendamos a valorar la paz. Sobre todo, no creo que nadie quiera exacerbar ánimos ni decir, sí, vamos a devolverles la visita y vamos a invadirlos y recuperemos el Huáscar y vamos a quemar esto y matar acá, miserables. No, señores, de la historia se sacan lecciones para no repetir nuestros errores. Yo creo que si hay un mensaje que dar, yo me quedaría con ese. Así es, Gastón, muchas gracias. Y bueno, en mi caso, para dar una pequeña reflexión final nada más, además de lo que han dicho tanto tú como Jorge, pongamos en valor que vivimos en lugares en donde han ocurrido hechos históricos. Yo siempre hago hincapié en eso, pero es algo que creo que debemos tener en cuenta, ¿no? Los distritos en los que vivimos, los barrios en los que vivimos, quién sabe si ahí se libró alguna batalla, ocurrió algún suceso histórico importante, y bueno, en esta ocasión hemos mencionado muchos de ellos, así que cada vez que pasemos por estos lugares, por Chorrillos, por San Juan, por Barranco, por Miraflores, por Surquillo, pues sepamos, ¿no?, que es la historia que está ahí debajo de nuestros pies, como dijo Gastón justamente. Y que hay que tenerla siempre presente. Muy bien, ruteros de la curiosidad, hemos llegado al final de este programa. Recuerden que, además de escucharnos en las plataformas habituales, que es Spotify, Apple Podcasts, Evox, entre otras, ahora también nos pueden escuchar los viernes a las 8 de la noche en Hispanoamérica Radio. Googlean y vamos a dejar el enlace en nuestras redes sociales y ahí van a poder escuchar los programas semanales, si es que ustedes así lo desean. Y también comentarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter como @porlasrutas1, estamos en Instagram y en Facebook como Por las Rutas de la Curiosidad. Y Gastón, ¿dónde te pueden encontrar a ti? Claro que sí, si tienen alguna duda, algún comentario, algún aporte, me pueden encontrar con todo gusto en mi Twitter, @GastónGaviola, con B chica, Gaviola como gaviota, @GastónGaviola, y ahí podremos seguir conversando el tema. Sí, además porque Gastón de cuando en cuando lanza algunos hilos en Twitter muy interesantes. Yo siempre estoy atento ahí y le doy RT porque realmente, bueno, de historia creo que aquí podríamos conversar mucho más y espero que exista alguna próxima oportunidad en la que podamos volver a compartir micrófonos. Claro que sí. Muy bien. Daniel, ¿a ti a dónde te siguen? Bueno, a mí pueden encontrarme en Twitter como @datransporter, con D, datransporter_abajo. ¿Y tú, Jorge? Yo soy Jorge Juárez y me pueden encontrar en Twitter como @jcoco2515. Nos encontramos la próxima semana. Hasta la próxima, ruteros.